Hola a todos, bienvenidos al siguiente capítulo de las Gatobiotas. En el último episodio, si mal no recuerdo, llegó una carta extraña y en este supongo que descubriremos quién ha sido. Es simple. Beatriz es uno de los 18. Ah, cierto. Estábamos teorizando de quién podría ser la bruja que se supone mandó la carta. Lo que significa que quiere crear la impresión de que hay alguien aparte de las 18 personas. Lo de la 19ª persona fue revelado de forma tan espectacular. La única persona que podría beneficiarse de esto no sería una 19ª persona escondida. Ha habido... Sí. Sino una de las 18 personas originales. Por supuesto, en teoría tienen un montón de agujeros. Esta teoría tiene un montón de agujeros. Si le das la vuelta a algunas de sus premisas, se derrumbará. Pero estoy casi segura de que es correcta. No tardó en convertirse en un tema espeluznante. Alguien le había dado un paraguas y la carta a María. Qué importante es el paraguas, ¿verdad? No podía ser una de las 18 personas. Y aún así, Beatrice estaba escondida entre las 18. ¿Qué planeaba esa persona al esconder su identidad y fingir ser Beatrice? Cierto, yo creo que puede ser canon. Porque es raro. Es muy raro. Que diga que él no sabe nada. Que él no se encontró con María y que justo María estaba de camino. Es raro. Sospechaba que podía ser una actuación de María, pero los contenidos del mensaje eran extremadamente complejos, así que es difícil de creer que María lo haya preparado por sí misma. Pero no puedo negar la posibilidad de que esté trabajando con alguien. Espera un momento. María tiene 9 años, ¿verdad? ¿Qué demonios podría estar tramando y con quién? ¿Y su carácter serio, excesivamente honesto y obediente? Sí, sé qué clase de persona es María Chan. Pero justo por eso creo que es posible. Es una es una soñadora que es una soñadora que no puede evitar creer ciegamente en la existencia de las brujas. Así que si una persona apareciera frente a ella y asegurara que es la bruja Beatrice, María Chan estaría tan feliz que se lo tragaría y... O eso creo. ¿Estás diciendo que si alguien se disfrazara con ese extravagante vestido del retrato, María Chan no sería tan... ¿Engañar a María Chan no sería tan difícil? Por supuesto que con ese razonamiento, las mujeres nos convertimos en las sospechosas principales. A ver, no necesariamente. Te puedes poner una peluca y ponerte relleno. Ya está, ya eres Beatrice, ¿sabes? De cualquier forma, ¿se encontró María con alguien? Conocer la respuesta a esa pregunta sería la mejor clave para resolver este acertijo. Indudablemente. Si no, ¿de dónde coño sacó el paraguas y de dónde sacó la carta? Cierto, la sacó del bolso. Por dicha clave se ha encerrado obstinadamente en su corazón. Todos han negado la existencia de la bruja sin escucharla siquiera. Y la bombardearon con preguntas sobre la identidad de Beatrice. No creo que María se abra a los adultos. Pues que se lo pregunte Butler. Joder. Está al 10% el volumen. Está altísimo, gente.
En el poco iluminado vestíbulo frente al retrato de Beatrice, María estaba llorando. Nadie cree que María se haya encontrado con Beatrice. Aún tras enseñarles la carta que Beatrice me dio, siguen sin creer. Pobre niña. No tiene culpa tampoco. Como sea, María es quien tiene la clave. La clave del misterio de si Beatrice está entre los 18 o es una 19ª persona. María es bastante terca, ¿verdad? Cuando se enfada es difícil conseguir que se sienta mejor. Mazarkun, creo que un joven como tú podría animarla con más facilidad que una adulta como yo. Cuando se sienta mejor, intenta preguntárselo. Sé que no te preocupa todo lo del reparto de la herencia. Pero no piensas... ¿Pero no piensas que este misterio es en una lujosa mansión es bastante emocionante? ¿Quién le dio la carta a María Chan? Tengo una terrible curiosidad intelectual. Aunque esté relacionado con esa pesadez del dinero, es un problema muy difícil y excitante. Los adultos pueden ser realmente horribles. Me encogí de hombros, sorprendido. Pero se había dado cuenta. Se había dado cuenta del desprecio que sentí cuando escuché la turbulenta discusión de nuestros padres. Y estaba intentando cambiar mi estado de humor. Por lo menos me había hecho sentir lo suficientemente bien como para soltar insultos. No era mi verdadera madre, así que nunca me apetecía llamarla mamá. Pero me hacía pensar, es una auténtica adulta. Ay, mocoso. Así que aquí estabais. Que realmente te llevo tiempo arreglar tu maquillaje, ¿no? A partir de ahora creo que yo también empezaré a llevarlo. Lo siento. El maquillaje de una mujer lleva mucho tiempo. Entonces... Esta frase ha sido escrita por un hombre. ¿Cómo ha ido la discusión sin mí? Seguro que totalmente pacífica y armoniosa. Kiri me dio un codazo en mi punto débil bajo el brazo. Decidimos que sería mejor tomarnos un descanso para tranquilizarnos un poco. Parece que durará toda la noche. Me dan ganas de llorar. Su forma de hablar no había cambiado, pero no podía esconder toda su fatiga. No puedo decir que sintiera compasión, pero estaba lamentable comparado con su yo normal y energético. Como sea, esta lluvia es horrible. No quiero volver a la casa de huéspedes. Parece que Natsuki y Nesan ha hecho preparaciones para que podamos pasar la noche aquí en la mansión. ¿Qué hacemos? No necesitamos pensar en ello hasta haber acabado, ¿verdad? Si te quedas sin la energía suficiente para volver a nuestra habitación, podemos dejar que cuiden de nosotros. Cierto. Podemos pensar en ello luego. ¿Y tú, Butler? Si me quedara tan solo estorbaría. Estaría bien volver a la casa de huéspedes. ¿Eso crees? ¿Volverás pronto? No lo sé. Me sentiría aislado volviendo solo. Creo que el Alt. Le he dado sin querer al Alt en vez del espacio. Joder, qué fuerte está la música, tío. Muy bien, eso está bien. Entonces, Butler, no te irás a dormir sin más, ¿verdad? Sí, probablemente esté despierto toda la noche hablando con los primos. Parece que estaremos en pie toda la noche, ¿verdad? Algo tendremos que hacer sobre ello. ¿En serio?
Si cuando la discusión de los adultos se haya acabado sigues despierto, quiero que tengamos una pequeña charla familiar. ¿Una qué? ¿No parece algo típico de ti? Por lo visto, Kiri-san pensaba lo mismo. ¿De qué estás hablando? Le preguntó en voz baja. Como sea, parecía que tampoco Kiri-san tenía idea de que estaba hablando papá. También quiero hablarlo con Kirie. Se lo diré luego, así que no preguntéis ahora, por favor. No creo que nadie ignore tanto a su familia como este viejo bastardo. Y él ha sido quien nos pedía que tuviéramos una charla familiar. Tanto Kire como yo nos quedamos boquiabiertos. No pongáis esa cara de miedo. Yo debería ser el asustado. De cualquier manera. En ese momento se tragó sus palabras por un instante. Aunque echara aires de importancia, no era muy típico de él. ¿Me estás asustando, papá? Toda la familia está reunida aquí mismo, ¿verdad? No lo exageres tanto y suéltalo. Es probable que... esta noche me asesinen. Menos mal que lo he visto venir. ¿Qué? Espérate, que ahora ha bajado la música. Una cosa así. ¿Qué? Un trueno provocó un fuerte estrépito. Debió caer muy cerca. La expresión de papá, iluminada por el relámpago, se me grabó en los ojos. La expresión de papá, que siempre estaba tan seguro de sí mismo y llevaba una expresión burlesca. Estaba extrañamente débil por algún motivo que no sé explicar. Estaba tan agotado que no parecía el de siempre. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No pareces el de siempre. Estoy de acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? Pareces tan tímido de repente. No es típico de ti. Voy a arreglar mi maquillaje. No me sigáis. Papá se dio la vuelta débilmente. Tras eso, Kiri y yo nos quedamos solos, todavía boquiabiertos. ¿Qué ha dicho? Esta noche se ha asesinado. No creerás que esa misteriosa carta la haya asustado. No habría estado viendo demasiadas películas de asesinatos en serie. Kiri no contestó a mis alegres palabras y se quedó ensimismada mirando cómo desaparecía la espalda de mi padre. Balder-kun, cuando dijiste a Rudolf que dijera algo, se fue sin decirnos nada. Aunque seguro que tenía algo que decirnos a todos, no te respondió. ¿Por qué? Da la vuelta al tablero. ¿Y qué ves cuando lo haces? Está la contradicción de que decía que quería hablar pero no podía. Espera. ¿Puedes ver algo desde la perspectiva de mi padre? Sí, puedo ver algo. Quiere hablarnos de algo, pero no tiene el valor para sacar el tema. Quizá algo de dinero o que lo hayan amenazado. Lo que quiere decir es, en ese caso, seguidme y hablad conmigo y preguntadme sobre ello. Cuando dijo no me sigáis, quería decir lo contrario. Iba a hacer un chiste, pero me callo. Quería decir, seguidme y obligadme a responder. En serio, qué niño más mimado. ¿Qué? ¿Realmente puedes razonarlo de esa forma? Es ridículo. ¿Para qué ibas a decir que no cuando es que sí? ¿Pueden los grandes detectives deducir las emociones y sentimientos entre hombres y mujeres?
No pueden, ¿verdad? Descubrir los sentimientos del sexo opuesto es un arte mucho más avanzado que exponer los trucos de un complejo crimen. Esta frase ha sido escrita por un hombre. Si me lo preguntas, te diré que las novelas de romance tienen misterios mucho más profundos que las mejores novelas de misterio. Entiendo. Así que es así. Estoy junto a ese chiquillo mimado. Normalmente le encanta fanfarronear, pero esta noche está completamente agotado por tanta colorada discusión. Supongo que quiere a alguien en quien apoyarse en este momento. Y responder a esa necesidad es el deber de su pareja. Ay, suena apasionado. Entonces dejaré ese viejo bastardo en tus manos. Sí, déjamelo a mí. Llamé a Kirie cuando ya estaba marchándose. ¿Qué? Quería darte las gracias. Gracias a ti me he animado bastante. Eso es bueno. La comunicación es importante. Tras responder con un guiño, Kirie persiguió a papá. Natsuki estaba en el pasillo en el pasillo escasamente iluminado. Es que por algún motivo había leído escamosamente. Es como, ¿qué? De cuando en cuando sonaba el estrépito de un trueno, pero esto no tenía efecto alguno en la expresión de Natsuki. Tenía el rostro de una persona completamente agotada. La discusión que acababa de ocurrir entre los familiares en el salón comedor seguía repitiéndose en la cabeza de Natsuki. Beatrice había proclamado que además del oro, toda la herencia de la familia Ushinomiya sería entregada a quien resolviera el acertijo. En otras palabras, quería minar la absoluta seguridad de Kraus como el primogénito. Sería el sucesor del liderazgo. Quería minar la absoluta seguridad de Kraus. Como el primogénito sería el sucesor del liderazgo de la familia. Normalmente los otros hermanos no tenían la oportunidad de heredar el liderazgo. Para ellos, esta propuesta de Beatrice era bastante conveniente. Estaba claro que aceptarían la propuesta de Beatrice. No era necesario jugar ese torpe juego de detectives. Sabía que esta 19ª persona, Beatrice, no existía. Claramente Beatrice no era más que un personaje ficticio, usado para entregar un mensaje escrito por el mismo Kinso. ¿Estás segura? ¿Por qué Kinso? ¿Por qué lo haría? O sea, sí, ya sabemos que no le cae bien Kraus, pero sabemos que no le cae bien ninguno de sus hijos. Vamos a bajar otra vez el volumen de la música. Porque esta gente no se aclara. La prueba era que él se mantenía obstinadamente neutral en lo referente a la autenticidad de la carta. Ignoraba totalmente las imprudentes afirmaciones que lo deberían poder ignorar, que había cedido el anillo de líder. En resumen, Kinso había admitido silenciosamente que la carta era suya. Lo más probable era que uno de los sirvientes le hubiera entregado la carta a María. Kinso habría creado un intrincado plan en el que prepararían un vestido como el del retrato. Y alguien, probablemente Shannon, lo llevaría puesto y portaría la carta y el paraguas. Me lo creo. Me creo que pueda ser Shannon, pero es que Shannon no estaba ahí. Solo estaba Cannon. Espérate. Una joven pero experimentada sirvienta. Normalmente es tranquila y realiza su trabajo sin problemas, pero comete errores cuando se pone nerviosa. Además, Shannon es solo un seudónimo. Que utiliza cuando está de servicio, no su verdadero nombre. Vale.
un joven sirviente. Él realiza sus tareas silenciosa y diligentemente, pero no es tan apreciado como sirviente debido a su naturaleza insociable. Hay varios sirvientes con el carácter On en sus seudónimos. Sucede que él y Shannon simplemente estaban de servicio ese día. Vale. A ver, Kumasawa no pudo haber sido. Genji no creo. Goda... A ver, no lo conocemos, pero tiene la cara demasiado cuadrada. Así que no creo que... Es que tuvo que ser Shannon o Canon. ¿Que soy yo o tienen la misma puta cara? Creo que Shannon la tiene un poquito más redondita, pero... Creo que tienen la misma cara, tío. Aquí hay algo, pero... Es que... Me estoy rayando. Me estoy rayando yo solo. Me estoy rayando. Y encima Canon fue el que fue... Nada. Sigamos. Al hacer eso, podría hacer que pareciera que la bruja del retrato realmente existía. ¿Podemos ver una imagen del retrato? Epitafio de la carta de la bruja. Estos son palabras en japonés que no sabemos. No. Fuck. Porque entonces podría comparar y ver si realmente es posible. No, como fuera. Por solo eso podrías concluir que Kinso estaba detrás de todo. Me estoy rayando. En serio, sigo obcecado con esa mierda. ¿Tienen la misma puta cara o soy yo? A ver, este tiene los ojos más cerraditos. Pero eso es por la mirada y la expresión en sí. Pero es que creo que tienen la misma cara o Shannon la tiene un poquito más redondita. A ver, hay evidentemente una diferencia clave. Pero esto puede ser relleno. ¿Se les ha visto juntos? Me estoy rayando. ¿Se les ha visto juntos en algún momento? Porque ahora mismo... No había pensado en ello, ¿vale? No me había dado cuenta de esto. Porque yo le estaba echando la culpa a Canon. Pero en cuanto empezó a echar la culpa a Shannon, me puse a comparar. Y coño, se parecen. A ver, también es que... También se parece un poco con Jessica. María tiene la cara un poco más redonda. Kiri es un poco más... Un poco menos redondita la cara. Eva tiene la barbilla un poco más afilada. Y Rosso también se parece. No sé. En ese caso, era como si Kinso intentara meterse en la discusión privada de los hermanos. Y entonces, al anunciar que le daría todo a la persona que resolviera el acertijo, debilitaría la absoluta ventaja de Kraus. Estaba claro. Kinso escuchó la discusión de los hermanos en el salón de aquel mismo día. Así que sabía cómo se había librado Kraus del ataque de sus hermanos. Y para volver a equilibrar las cosas, envió esa extraña carta que beneficiaba a los tres. ¿Y de dónde sacó el vestido? No, en serio, ¿de dónde sacó el vestido si fue así? ¿Ya tenía el vestido preparado? No tiene sentido. A menos que ya tuviese el vestido preparado.
porque, yo qué sé, se lo hiciese poner a alguien y para recordar a Beatrice o follarse. No sé para qué tendría ese vestido. Estaba intentando introducir esa extraña teoría para que Rosa, que tenía una posición bastante débil entre los hermanos por su edad, y Eva y Rudolf, formaran un frente común y en un 3 contra 1 volvieran a superar a Kraus. Y al hacer eso, les dio el poder para cambiar lo que ya había estado casi decidido. Ahora habían empezado a presionar a Kraus para pagarles de una enorme cantidad de dinero. Usando la condición de que todos los hermanos garantizarían que Kraus sería el sucesor del liderazgo de la familia, habían vuelto a hablar de pagos por adelantado que ya habían sido negados. Por supuesto, aún sin la historia del oro escondido. La reserva de riqueza de la familia era enorme. Dicha reserva era más que suficiente. Aunque el oro escondido estuviera enterrado para siempre junto a la muerte de Kinso, habría más que suficiente para satisfacerlos. Oye, ¿y si Kinso está muerto? No sé, solo hemos visto a gente de confianza de Kinso interactuar con Kinso. Nah, es demasiado rebuscado, también te digo. O no lo sé. A lo mejor es demasiado rebuscado y... Sí, creo que es demasiado rebuscado, no creo que esté muerto. Anciano líder de la familia Shiromilla, a pesar de que se ha anunciado que le quedan tan solo unos pocos meses de vida, él está rebosante de energía. Aunque acumuló una vasta fortuna en el pasado, nunca hizo una declaración respecto a su herencia, cosa que preocupa a sus hijos. Él está frecuentemente influenciado por el occidente y es un fanático de lo oculto. Su estudio está lleno de extraños manuscritos. Vale. Hostia, ¿te imaginas que fue Kinso el que llevó el vestido? A ver, sería gracioso. Por tanto, aunque no estuvieran tan interesados en el propio oro, Kinso había conseguido instar el largo terror a que si alguien encontraba el oro, esa persona se convertiría en el líder de la familia. Si alguien se aprovechara de este talón de Aquiles tarde o temprano... ¿Qué pasa ahí? Perdón, se había movido algo. Alguien se aprovecharía de ese talón de Aquiles tarde o temprano. La única persona con esta horrible habilidad era el sucesor del liderazgo, Kraus. Los otros hermanos habían encontrado... No, Kinso les había dicho algo que solo a Kraus le haría perder, y se habían aferrado a ello con todas sus fuerzas. Natsuki, como la única aliada de Kraus en esa dolorosa posición, y a la vez como su esposa, quería luchar junto a él. Intentó explicar que lo del oro era una farsa y que no tenía por qué comprometerse. Kraus siempre le había dicho a Natsuki le había dicho a todos los hermanos. Siempre había dicho que el oro escondido no era más que una ilusión creada por Kinso. Por tanto, como su esposa, Natsuki le había creído, y con esos cimientos había apoyado a su marido. Kraus, aún así, las palabras de Natsuki no alcanzaron a Kraus.
Aunque Natsuki había luchado con todas sus fuerzas, Kraus seguía luchando en solitario e intentaba llegar a un acuerdo con los otros 3 hermanos. Natsuki se preguntó triste y débilmente por qué no podría servirle de ayuda, y empezó a enfadarse. Ocurrió cuando decidieron descansar para tranquilizarse un poco. Natsuki descargó su cólera contra Kraus. Furiosa le preguntó por qué no podía serle de utilidad. Él le había dicho que quería hablarle de algo, y la llevó a una habitación donde no tenía permitido entrar. Estaba cerrada con un candado de aspecto pesado, y tan solo mirarlo le daba una sensación desagradable. No hay motivo para que te preocupes de lo que han dicho esos 3, o incluso esa sospechosa persona que se hace llamarse Beatrice. Después de todo, el oro es solo una artimaña creada por padre. No hay forma de que algo así pueda ser encontrado. Claramente, serás el sucesor de la familia. ¿A qué le tienes miedo? Kraus apartó el candado de la puerta. Indicó a Natsuki que entrara. Entra. Gracias. Me había quedado claro. ¿Qué es esto? Hay algo que quiero enseñarte. Es la primera vez que se lo enseño a alguien. ¿Juego? No. No quiero hacer el chiste. No me lleves por ahí. Natsuki tímidamente abrió tímidamente la puerta con la duda reflejada en su expresión. La oscuridad era total. Buscó un interruptor para encender las luces, pero al ser la primera vez que entraba de esa habitación, no sabía dónde estaba. Kraus entró tras ella, empujándola al interior, y cuando cerró la puerta antes de encender las luces, fueron tragados por la oscuridad. El sonido de Kraus cerrando la puerta con llave resonó en la oscuridad. Creo que eso era un carrete, pero bueno. ¿Qué estás haciendo? ¡Las luces! Voy a encenderlas. Espera. Tal y como había dicho, cuando Kraus pulsó un interruptor en el muro, se encendió una parpadeante luz e iluminó la habitación. ¡Eso es! Natsuki se quedó sin aliento. La habitación no tenía ventanas y a primera vista parecía vacía. En medio de la habitación había una mesa pequeña y redonda, y las luces iluminaban solo esa mesa, como si fuera la protagonista de una obra de teatro. Sobre la mesa había un mantel rojo de diseño elaborado, cubierto de polvo, y sobre ello había algo del tamaño del brazo de un adulto. Ese algo dejó a Natsuki sin aliento. ¡Coño! Es un lingote de oro de una pureza impresionante. Bastante impresionante, además. ¿Y cuántas toneladas dijeron que eran? Porque eso sería muchísimo oro puro. Es muy difícil encontrar oro en... ¿Eh? Sin esto, nadie habría creído la leyenda del oro. Dame un segundo. ¿Lo pone? Estipula con contrato de duración, pero este contrato ha sido declarado por Kinso. En consecuencia, me renuncié al consejo de esta casa. Si se ve arriba abajo, no. Aquí pone algo del oro. No, nombres occidentales. Tampoco. No pone nada de cuánto oro era. Era un lingote de oro sólido. Aún con la débil luz centelleaba con los nobles y dignos destellos del oro.
No es un lingote propiamente dicho. Ni siquiera sé si fue fundido dentro del país o fuera. Se necesitaba mucha habilidad para hacer un lingote de oro sólido de alta calidad. Sí, porque es un material súper blando. El oro es muy maleable. Pesa muchísimo. Es un material súper denso. Pero es muy blando. Así que a la mínima se puede doblar. Y para verificar la pureza, lo normal era que la fundición y el banco que lo garantizaba imprimieran su nombre en el oro. Sin embargo, este lingote no tenía esa clase de sello. Esta misteriosa barra de oro venía de una fundición desconocida. Acércate. No hay nada que temer. Es solo una barra de oro. Natsuki, tras las palabras de Kraus, se acercó tímidamente al lingote. Aquí mismo. Kraus señaló la superficie del lingote. Natsuki se concentró en esa sección. Y ahí mismo estaba plasmada la cresta del águila de un ala. Coño, es verdad, no me había percatado. Entonces... Entonces no sé qué puede ser. ¿Kinso fundió él mismo los lingotes? Natsuki volvió a quedarse sin aliento. Así es. Este es el legendario lingote que padre aseguraba haber recibido de la bruja que vio el presidente de Marusou, al cual se le permitió escoger uno al azar para llevarlo con él. Que le ganó la confianza de los inversores del mundo de los negocios. Creo que está muy alta la música. Ay. Por Dios. He tenido que hacer 1000 cosas para encontrarlo. Lo encontré antes que los otros hermanos. ¿Cómo puede? Entonces, ¿la leyenda del oro de padre es? Existe. El oro que Ushiromiya Kinso recibió de Beatrice existe. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser que exista? Natsuki estaba conmocionada, perdón. Kraus siempre había dicho que el oro de Kinso era solo una ilusión, así que como su esposa lo había creído. Sin embargo, la realidad era diferente. Tenía pruebas concluyentes, así que tenía mucha más seguridad de que los otros hermanos, de que la leyenda del oro era cierta. Por ello, Kraus había estado aterrorizado por la posibilidad de que alguien que no fuera él encontrara el oro que él no había conseguido encontrar, lo cual le haría perder todo. Pero Natsuki Pero para Natsuki, esta verdad era más que suficiente para romper su corazón. Había pensado que, como la esposa de Kraus, sería su mayor confidente, por lo que siempre había estado apoyándole incondicionalmente. Y aún así, le había escondido lo del oro hasta ese mismo día. ¿Por qué? ¿He sido tan indigna de tu confianza? No quería decir eso. Simplemente no había necesidad alguna de mencionarlo. ¿Eso es todo? ¿Lo que una esposa significa para ti? Cálmate. Emocionarte con demasiada facilidad es uno de tus malos hábitos. Esta frase ha sido escrita por un hombre. Tú eres el que hace que me comporte así. Te he estado apoyando como una esposa desde que me casé en esta familia. Por tu bien, abandoné la familia que nací.
Te he ofrecido mi corazón y me ayuda para servirte. Y a cambio... ¿Qué es esto? ¿Cómo has podido? Kraus hizo una mueca algo molesto. Su expresión dejaba en claro cuánto le disgustaba esta parte de Natsuki. No parece que vaya a serte de utilidad. Está bien. Puedo resolver los problemas con mis hermanos por mí mismo. No necesito tu ayuda. ¡Te equivocas! Esto es un problema de la familia Ushinomiya. Es verdad que no puedo llevar la cresta de la familia sellada en mi cuerpo, pero sigo siendo tu esposa. Aún así, ¿estás diciendo que no soy capaz de ayudarte? ¿Es eso lo que estás diciendo? No quiero arriesgarme a que te envuelvas en todo esto. Probablemente solo empeorará aún más tus dolores de cabeza. Déjalo por hoy. Los hermanos tratarán los problemas de los hermanos. No tiene nada que ver contigo. Eso es todo. Ajá. Un sordo dolor de cabeza atormentaba a Natsuki. Otra vez le di al botón que no era. No importaba qué medicina tomase, no importaba qué incienso usara, no se curaría. Por otro lado, al estar sola en un corredor débilmente iluminado, su cabeza llena de sonido se llenó del sonido de la lluvia. Sintió el dolor... Coño, que tengo el puto cable. Sintió el dolor... Sintió que el dolor se suavizaba un poco. Es bastante relajante el sonido de la lluvia, sí. Aún así, soy Natsuki. No soy Ushinomiya Natsuki. Me desprecian como a un útero prestado. Y me insultan por no poder ocuparme ni siquiera de eso. Aún así, he intentado cumplir mis deberes como esposa. Pero he sido rechazada incluso por mi marido. Hice lo mejor que pude como si criar a mi hija fuera mi último trabajo. Técnicamente. Sin embargo, mi ira y tristeza al no tener lugar donde ir me han hecho tensar también esa relación de forma inconsciente. He sido demasiado estricta con la educación de Jessica, así que ahora me desprecia. Me desprecia por no estar interesada en nada excepto sus notas. Ya no hay nada que pueda hacer por la familia Ushinomiya. No es así. Aún así, he de ayudar a mi marido a apartar las intrigas de los otros codiciosos hermanos. El líder no estará aquí mucho tiempo. Con el tiempo, Kraus heredará el liderazgo. Y la siguiente sucesora será Jessica. Técnicamente hablando, el hombre que se case con Jessica se convertirá en el próximo líder. Pero es lo mismo. He de convertir a Jessica en una excelente sucesora que todo el mundo acepte como digna de liderar a la familia Ushinomiya. No cabe duda de que, en estos días, esa codiciosa Ushinomiya Eva tramará algo para encontrar algún problema en la familia principal. Y así todo va como ella planea. Jessica será apartada de la sucesión y sustituida por George. Es lamentable, pero George es un hombre, e incluso más. Ha madurado como persona. Comparado con Jessica, que está en medio de su fase rebelde y cuyas notas son inferiores a la media, está claro quién es más adecuado para heredar el liderazgo. Así que para asegurar la posición de Jessica, he de convertirla en una persona excelente. Tras hacer eso, quiero encontrarle un marido excelente, digno de la magnífica persona en la que se habrá convertido. Un hombre maravilloso que aceptará a Jessica y estará junto a ella en las alegrías y tristezas de la vida. ¿Estaba Natsuki intentando que su hija completara un deseo de ella misma? Natsuki recordó los días en los que no tuvo otra elección que unirse a la familia Ushinomiya por ese destino inevitable.
Había intentado bloquear esos recuerdos. Había olvidado inconscientemente todo aquello y había puesto atención en su vida como Shiromiya Natsuki. Y había construido una nueva vida. Pero parecía que, en ese instante, todo aquello había sido rechazado. ¿Cómo debo pensar mientras vivo mi vida? No lo sé. Natsuki apoyó la cabeza contra el cristal de la ventana. El cristal, que estaba frío gracias a la lluvia que lo golpeaba, era en cierto sentido refrescante. Tiene sentido que... Parecía que era la única... Aunque no debía tener sentimientos. Parecía que Natsuki era la única cosa que podía comprender a Natsuki. Ah, no. Natsuki era la única que comprendía a Natsuki, sí. Aunque no debería tener sentimientos, parecía que era la única cosa que podía comprender a Natsuki. A esas alturas, aunque alguien apareciera, es probable que a Natsuki no le importara al estar en ese estado. Pero le importaba, porque era su querida hija. ¿Eres tú, mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que eres un fantasma. Como siempre, sus palabras eran bruscas y muy poco femeninas. Instintivamente acudieron palabras de reproche en la garganta de Natsuki. Sin embargo, pronto perdieron fuerza y escaparon de sus labios. Jessica, lo siento, el dolor de cabeza de mamá es horrible. Por favor, déjame sola. ¿En serio? Jessica había estado desconcertada al ver por primera vez la debilidad de su madre. Hasta aquel momento había estado llena de desprecio hacia todos los padres, su madre incluida. Pero ahora solo quedaba una pequeña parte de sus sentimientos. Todo ello había sido borrado por la cara totalmente exhausta de su madre. En su lugar, las palabras de George volvieron a aparecer en su cabeza. Nuestros padres están haciendo lo mejor que pueden a su manera. Y al estar apoyando a su familia, no podían permitirse que todo fuera agradable y tenían la dura responsabilidad de pelear. Y si su madre había estado parada en ese pasillo escasamente iluminado, porque nadie había intentado comprenderla. A Jessica no le agradaba a su madre, por lo que sería difícil consolar a su madre, aun si se veía un poco frágil. Por tanto, cuando aún así intentó consolar a su madre, tuvo que buscar las palabras desde el fondo de su corazón, apretando ambos puños. Parece que tienes las manos llenas por la discusión. No tiene nada que ver contigo. Por favor, ve a algún otro lado. Tu dolor de cabeza es muy grave. Debería ir a por algo de medicina. No tienes que molestarte. Te lo estoy pidiendo, así que por favor, déjame sola. Natsuki no estaba tratando de ser poco sociable. Ella solo quería que su hija se fuera lejos, para que así no tuviera que encontrarse con el mal humor de su madre. Pero era imposible que Jessica se diera cuenta de sus intenciones. Sí. Jessica bajó la cabeza, con aspecto triste. Mirando esa expresión, Natsuki se dio cuenta de que Jessica estaba intentando reunir sus fuerzas para ser amable con su madre. Le dio una sacudida de cabeza para alejar sus propios pensamientos irritantes. Entonces me iré. Estaré con el resto de primos para no molestar a los adultos. Hasta luego. Espera. Llamó a Jessica, que estaba intentando irse con aspecto solitario, para que se parara. ¿Qué? Gracias por ser considerada. No estaría bien que me fuera a dormir y te dejara sola. No hables así, traerá mala suerte. Te estabas preocupando por mí. Ya me encuentro bien. Adiós. Si me quedo aquí más tiempo, mi expresión endeble va a acabar por hacer que mi hija se sienta incómoda. Pensando esto, Natsuki dejó a Jessica con palabras de gratitud y se preparó para irse. Esta vez fue Jessica quien llamó a espaldas de su madre. Natsuki se detuvo y se volvió, preguntándose qué necesitaba Jessica.
pero la propia Jessica no tenía muy claro por qué había detenido a su madre. Muy duramente y durante un tiempo sonrió amargamente, murmurando mientras hablaba sobre qué decir. Estaba revolviendo sus bolsillos cuando su mano tocó algo y lo sacó. Oye, mamá, me han dado este amuleto hoy, que era un amuleto contra la magia. Estoy bastante seguro de que lo tenías colgado del pomo de la puerta. No me acuerdo. No hay ninguna razón por la que lo tenga yo, así que te lo puedes quedar. Era el amuleto de escorpión que María le había dado ese día en la playa. Aunque María le había hablado de sus diversos efectos, en ese instante Jessica estaba en blanco, y era apenas capaz de decir incluso eso. Jessica, pensando que de todas maneras lo más probable sería que su madre no lo aceptara, retiró inmediatamente la mano que había alargado, agarrando el amuleto. Así que cuando Natsuki volvió por el amuleto, Jessica estaba extremadamente sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de regalo? Bueno, esto es... Creo que es algo por el estilo, sí. No puedes esperar realmente que un amuleto que parece un juguete sea efectivo. Pero su madre agarró su mano y aceptó el amuleto de escorpión. Gracias. Lo trataré con cuidado. Un día de estos, a cambio, ¿por qué no te doy un amuleto que era importante para mí cuando era una niña? No es como si te lo hubiera dado por eso. Pero, bueno, si tú lo dices... Entonces me voy a descansar por ahora. Mi dolor de cabeza es horrible. Intenta no quedarte levantada hasta muy tarde. ¡Claro! Natsuki puso el amuleto en su bolsillo y se dio la vuelta. Entonces desapareció en el largo vestíbulo. Coño, qué bonito. Parece que el tiempo seguirá así mañana. Bueno, antes esta mañana sonaba a mentira. George, Anik y yo estábamos notando el tiempo enfrente de la televisión del salón. ¡Mierda! En ese momento Jessica regresó. Su cara todavía estaba pálida, pero parecía que se había calmado un poco desde que se había ido. ¿Está María todavía frente al retrato? No. Acaba de volver y está durmiendo en el sofá por ahí. Se está haciendo bastante tarde para ella. Mirando el reloj, pasa un poco más de las 10 de la tarde. Incluso si vamos a quedarnos levantados toda la noche, va siendo hora de volver a nuestro cuarto. Mi madre tiene una habitación preparada para nosotros en la mansión, pero... ¿qué hacemos? Creo que preferiría volver a la casa de invitados. A juzgar por el aspecto de nuestros padres, creo que sería mejor si no estuviéramos en la mansión. Estoy de acuerdo. Parece que nos están diciendo a los niños que nos metamos en nuestros propios asuntos y nos mantengamos fuera del camino. Hagamos eso, como pequeños niños y niñas buenos. Después de que discutiéramos eso, Rosa Basan entró en el salón. Estaba buscando por todas partes sin descanso, probablemente tratando de encontrar a María. Rosa Basan, si estás buscando a María, está en el sofá allí. Gracias. Cielos, está dormida. Debemos llevarla a la cama. Si quieres, yo la llevo a la cama. Gracias, eso sería maravilloso. ¿Vais a volver a la casa de invitados? ¿O os quedaréis en la habitación que Natsuki-san os ha preparado? Justo estábamos hablando de eso. Acabamos de decidir dirigirnos a la casa de invitados. ¿De verdad? Entonces me pregunto si no les importa que llevar a María con vosotros. Creo que sería mucho mejor si todos los primos estuvierais juntos. Parecía que en la sombra, tras esas palabras, había algo de lamentación de los adultos. Ella incluida, habían herido profundamente los sentimientos de María.
Déjanoslo a nosotros, Obasan. Después de todo, tenemos a un experto en consolar a María entre nosotros. ¿Te refieres a mí? Porque te mato. Decidme que no parece sospechoso, tío. En serio, decidme que no parece sospechoso. Yo no podría hacerlo solo. Necesitaremos estar todos juntos. Eso es cierto. Mulder, ¿no fuiste tú el que consiguió... el que congenió con María cuando estaban jugueteando antes? Mientras decíamos eso, Rosa Obasan sonrió, pareciendo verdaderamente feliz. Muchas gracias a todos. Parece que nuestra reunión durará hasta tarde. Por lo que lo siento por la carga, pero estaré contando con vosotros para que cuidéis bien a María. Hey, María, ¿has dormido bien? Nos vamos de vuelta a la casa de invitados. María murmuró algo incomprensible y volvió a quedarse dormida. Parecía que estaba profundamente dormida. ¿Está realmente dormida? Sí, está dormida. No estaría bien despertarla. Cierto, la llevaré yo. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo se puede parecer tan sospechoso, George? El cuerpo de María era mucho más ligero de lo que parecía. George Nick la levantó y la puso sobre la espalda. Fuera estaba lloviendo bastante fuerte, y Nicky no podía sostener un paraguas y llevar a María a la vez. Parecía que Rosa Obasan iba a venir con nosotros hasta la casa de invitados para ayudarnos. Sin embargo, en cuanto oyó la voz de Krause Jisan, que la llamaba, se vio obligada a volver. ¡Qué mala suerte! Tengo que volver ahora. ¿Todo el mundo está volviendo a la casa de invitados? Después de dejar el vestíbulo de camino a la entrada, la puerta de la habitación de los sirvientes se abrió y salió Shannon. Está muy oscuro, así que, por favor, permitidme guiaros. Eso estaría genial, Shannon-chan. George Kun va a llevar allá a María. ¿Podrás sostener el paraguas por él? Sí, por supuesto. Shannon-chan trajo el paraguas para cada uno de nosotros y una linterna para guiar el camino. Mientras abríamos la puerta principal, el aguacero era realmente terrorífico. Parecía que no íbamos a tener un momento libre para dar un agradable paseo y disfrutar del jardín de rosas nocturno. ¡Gente! Creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Bueno, contadme vuestras teorías también en los comentarios, ¿por qué no? Dejar un likeazo, porque se lo merece. Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de casos yo me dejo la garganta por vosotros. Y nos veremos la semana que viene con Sonic. Chao.